Primero, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar en este círculo de lectura y me siento gratamente complacida. Vamos entonces a conversar sobre la vida de Ricardo Arturo Ríos Torres, aunque el autor de La calle del espanto es su heterónimo, Richard Brooks. Ricardo Arturo Ríos Torres es un docente eh, y un promotor de lectura, graduado en la Universidad de Panamá y también con un posgrado en Historia y Geografía. Es eh, un patriota con mucho sentimiento de amor por nuestro país y por su soberanía. Eso lo reflejan en sus acciones, ya que participó en la Operación Soberanía el 2 de mayo de 1958, donde hubo la siembra de banderas en la antigua zona del Canal. Por otro lado, también el profesor Ricardo Ríos, su pasión han sido los libros y la enseñanza, y el compartir eso con todas las personas, sean estudiantes, sus amigos, con todas las personas, compartir ese gusto y ese amor por los libros. De allí también tenemos que fue docente en la Universidad Santa María la Antigua y allí, junto con los estudiantes, eh, crearon el Círculo de Lectura de la USMA. Pero eso no fue así, sino que él daba una clase que era Cátedra de la Cultura Literaria, y eso hizo que los estudiantes se incentivaran a leer y a crear ese círculo de lectura de la USMA que estuvo durante muchos años. Por otro lado, también participó en programas de radio, como el programa Tertulia Literaria, en páginas como la página del Cosmos, en la Estrella de Panamá, y por otro lado también con sus reseñas y su crítica literaria, fueron pues participar en distintas revistas, en otros periódicos, y en fin, también mantenía siempre un contacto con todos los escritores, con los jóvenes, para motivarlos a leer. Él ha escrito muchas obras, tanto de ensayo como de crítica literaria. Entre ellas tenemos Laberintos de Amor, Memoria de mi memoria, Los rostros del tiempo, La bitácora de las fantasías, La magia del Quijote, pues que la hicimos en nuestra compañía también, y el último texto que nos dejó un poco antes de partir, que se llama Testimonios Contestatarios. Pues ese es el autor, Ricardo Arturo Ríos Torres, pero también él tiene un heterónimo y escribió La calle del espanto, que es la obra pues que nos va a tocar leer y conversar sobre ella durante esta sesión. Muchas gracias. Isolda de León Becerra, docente de español e inglés, maestría en redacción y corrección de textos. Escribió junto al profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, la obra La magia del Quijote. Durante años laboró con el profesor Ricardo Ríos Torres en la promoción de círculos de lectura. Laboró también en el programa de tertulia literaria y tuvo una importante participación en los círculos de lectura como el de la Universidad Santa María la Antigua, USMA y Guillermo Andreve con el profesor Ríos Torres y en el círculo de lectura Siembra de Lectores con Rosmerie Tapia. Sí. Sí, La calle del espanto es importante porque realmente ese es como el centro, el eje a través del cual se realiza toda la novela. Bueno, La calle del espanto se refiere a una calle que todavía hoy existe, que es Sal si puedes. ¿De dónde viene el nombre de Sal si puedes? Pues al inicio de la República, el área esa de Sal si puedes está ubicado en el barrio de Santana,
que ya eso es parte también del casco antiguo de nuestra ciudad. Era un poco peligroso porque pues salir de noche por esa área en aquellos tiempos, pues había asaltos, había una situación pues de inseguridad. Incluso se decía que había muertes, etcétera, etcétera. Así que el nombre viene de allí, sal si puedes, porque se decía que si en la noche pues uno iba por allí, por esa área, muy probablemente sufriría atraco y hasta la muerte. Así que de allí ese es el nombre de la calle del espanto, el nombre que utilizó Richard Brooks para ponerle a esta obra. A ver, con gusto, Gracias, sí. gracias, profesora, gracias. A ver, ¿quién? Dale sin miedo, sin pena, que Sí, aquí estamos estamos aquí para, con gusto para responder las preguntas y bueno, o su comentario, qué les con sus gustó más, comentarios, qué sí, 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 historia, claro. cuál les llamó la Eh, atención. Por favor, la persona que quiere participar que que active el micrófono. Por si está hablando y no se escucha, se cerciore que tiene el micrófono cerrado o abierto. Bueno, por acá hay otra pregunta que me hicieron llegar antes, profesora. Dice que los personajes que se utiliza el escritor en la novela, eh, ¿qué representan o qué dice? ¿Qué representa o por qué, cómo los creó, cómo tomó en cuenta para poner esos personajes dentro de él? Sobre todo a los tres mosqueteros, dice. a Palillo, Hormiguita y el Grillo, ¿cómo no? Yo le puedo decir que realmente, de alguna manera, el profesor Richard Brooks está, de alguna manera, esos personajes fueron trasladados de sus propias experiencias. ¿Por qué razón? Porque él vivió precisamente en esas áreas, en el área de Salsipuede, el área de Avenida B, y él se movilizaba de pequeño mucho por esas áreas. Esto, y bueno, como escritor, como observador de toda esa eh, experiencia, entonces de allí surgen esos personajes. Pero lo cierto es que él le agregó tanto, como le digo, tanta vivencia, que los personajes en realidad tuvieron como una vida propia, ¿no? Y me voy a permitir tomar una anécdota de precisamente la hija del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres o de Richard Brooks, que ella se llama Lisbeth Ríos. Lisbeth Ríos y es conocida como Choli. Bueno, la hija del profesor Ricardo Ríos, cuando leyó La calle del espanto, le pregunta a su padre, dice, papá, yo no sabía que tú habías estado en el Tribunal Tutelar de Menores. O sea, a tal grado el profesor Ricardo hizo los personajes, Richard Brooks, tan reales, las acciones, toda la novela, que ella creía que en realidad él había estado en el tutelar de menores. Pero él le respondió, no, Choli, yo no he estado, eso es parte de la novela. Por lo tanto, la novela se funde mucho con la realidad a tal grado que la misma hija de él, Choli Ríos, le preguntó, papá, yo no sabía que tú habías estado de niño en el tutelar de menores, y él le contestó, no. Entonces, es para que vea cómo una obra adquiere tanta vida propia, pues. Eh, no sé si respondí la pregunta de Sí, yo creo que sí. ¿no? Gracias. ¿Alguien en fila? ¿Alguien que desea comentar? La obra en realidad explora mundos ficticios y reales
con personajes, con autores de la historia, autores, escritores, poetas. Todo eso lo incluye y lo mezcla con realmente con maestría Richard Brooks en su obra. Entonces, y como vemos, pues, algo de la ficción, que fue lo que hace una obra literaria, pues, pero en realidad tiene aspectos de la cotidianidad, de la vida. En realidad, el asunto de los lentes permite al profesor Ríos ahí también dar la parte de la historia, y los lentes hacen que los niños con esos lentes vean distintos aspectos de la historia de Panamá, como lo del 9 de enero, como otros aspectos que se ven, y que los lentes son el instrumento para ver el pasado de ciertos hechos de nuestro país. Así que, bueno, otros que deseen hacer preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Betty Cortés de Medellín, Colombia. A mí la obra me gustó, pero sucede que ese libro son de los libros difíciles de leer, porque si no se está atentos, si usted se descuida un poquito, no sabe qué es lo que está leyendo, porque como se mezclan escritores. Ahora, lo que me llamó la atención es que en una parte decía que eran las hermanas, no me acuerdo de quién, pero mencionaba a, a Manuelita Sáenz, a Madame Bovary, y también hablaba de Simone de Beauvoir, o sea que mezclaba personajes de las novelas, y a la vez también mezclaba escritores, pues escritoras en este caso. Pues eso me llamó la atención. Y otra cosa que vi muy bonita y que quizás en los otros capítulos esté relacionada, no me di mucha cuenta, porque le digo que siempre el libro pues es un poquito difícil, digámoslo así, pero donde hablaba en uno de los capítulos que decía el poema de Gabriela Mistral, que madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más, que ahí mismo habló de, de cuando Richard encontró la mamá, o sea, relacionaba el poema con lo que iba a contar en ese momento. No sé en los otros, pues quizás a veces alguna cosa como difícil. Y otra cosa que me llamó la atención fue esta ceremonia con Richard, cuando Richard ya murió y que pusieron todas esas cosas. Eso sería lo que más o menos. Sí, ¿cómo Gracias, no? Betty. Isolda, sí. Sí, me ha gustado esa pregunta, porque en realidad usted ha dicho algo cierto. Hay una mezcla de ficción y de realidad. Entonces, eso hace la novela, pues, que uno se pregunte a lo largo de ella, ¿esto será cierto o esto no? En cuanto a las autoras, usted dice que él menciona, sí, las menciona, ¿no? Han sido parte de su referente, ¿cómo le digo?, cultural y de lectura, obras de estas escritoras, que él entonces las mezcla de alguna manera en la obra. Y sí, lo que te dice es cierto, hay que estar un poquito atentos y un poquito como que ver esto y verdaderamente para lograr atar cabos, como quien dice. Pero en realidad sí, pues si uno lo hace de una manera, eh, de alguna manera lo va siguiendo, lo va aclarando a medida que uno va leyendo. Gracias, Y profesora. Sí, per- sigue. perdón, ¿y Siga. por qué en la obra él
pregunta qué le parece a la gente la obra y por qué dice que la obra ha sido eh, pues puesta en la palestra, siendo una obra que se rechaza. ¿Por qué escribe él eso en el libro? Sí, sí, muy importante. Bueno, porque cuando la novela sale, en realidad sí crea controversia, porque las personas no estaban acostumbradas a una obra de esa manera. Tradicionalmente era otro tipo de obra y muchas personas, pues sencillamente él era muy abierto a las opiniones que las personas tenían sobre su obra, de la que fuera. Él como promotor de la lectura, él respetaba mucho la opinión de los lectores y había lectores que dijeron no me gusta, ¿qué es esto? Etcétera, etcétera. Pero eso, mira que al final eso se convertía, bueno, en ese momento pues evidentemente estaba vivo y lo podía hacer. Él conversaba con las personas y al final entonces se lograba, como quien dice, pues la persona, pero sí había esa duda, entonces por eso él eso lo escribía, todo lo escribía él. Esa obra se fue dando en los días, en días a días. Por eso es que en la obra uno encuentra testimonios, uno encuentra diálogos, epígrafes, todo eso, porque eso se va haciendo como en el día a día, de los capítulos. Un capítulo él se sentaba y lo escribía, y de esa manera entonces la novela iba avanzando. Gracias, Ah, profesora. Gracias, muchísimas Betty. gracias. Sí, Muchísimas gracias. Eh, con sí, gusto, es que Betty, con gusto. Gracias. es que esta novela es como algunos la calificaron como que, y el mismo escritor como un Correcto. rompecabezas porque tenía que estar totalmente concentrado para ir viendo cada paso, ¿no? Por decirlo, porque de repente, como dice, saltaba la historia, inclusive ahí estaba que la tajada de la sandía y todo esto, y siempre todo ahí como que lo asimilaba o lo relacionaba una cosa con la otra. Así como dijo Betty, tanto los poemas como los Ujú. pensamientos que iniciaban los relatos, como el mismo desarrollo de la descripción del relato, todo eso. Acá tengo otra pregunta, Ujú. profesora. ¿Cómo no? Dice dice un lector que, que siente que ahí estaba metida la mitología con lo de las apariciones. ¿Qué nos puede decir eso? Que esa mitología, leyendas panameñas, como de esa de aparición de bruja o de tulivieja. ¿Qué A le ver, puede comentar acerca de eso? bueno, sí, definitivamente que este libro ese libro es un libro del lector, de las vivencias que él como lector o como panameño ha tenido. Él quería hacer eso, como quien dice, de alguna manera, lo que la lectora anterior, Betty, también estaba, como que las personas también se sienten a ver, a leer, a preguntarse, y entonces de esa manera entonces conocer un poco más de nuestro país, de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ser o manera de ver el mundo. Así que eso podría ser. ¿Ok? ¿Alguien con, quiere hacer comentarios, preguntas? Aprovechen ¿Aló? que tenemos aquí a la... ¿Sí? ¿Quién Eh, habló? El Carlos. señor Carlos Hernández tiene la palabra. Dale, señor Carlos. Bueno, yo hace rato tenía la mano levantada. Bueno, la verdad que la lectura de este libro ha sido una polémica personal para mí. Ha sido una situación de lo que parece y no parece, de lo que debe ser y lo que no debe ser. No ha sido pues fácil la lectura entre tantas metáforas, citas, tantas frases proverbiales de muchos artistas, de muchos escritores. Ha sido algo
entrelazado pues entre los pasajes tan controversiales y paradójicos de nuestra historia, eh, ha sido como pudiera explicar. En libros que hemos leído anteriormente, ha habido casos como estos, ¿no? De citas históricas en que en algún momento uno queda como perplejo a la deriva a qué se refiere esto, pero en el transcurso del libro se va aclarando o deja la posibilidad de poder aclarar de qué se trataba el punto anterior. Pero aquí me pareció, y usted perdone la grosería, una situación como esta, ¿no? Que yo esté leyendo Don Quijote y en medio de la obra, yo de pronto el autor me diga, estaba sentado en una butaca en la 142 cerca del Central Park en Nueva York y ahí yo quedo despistado porque así me pareció. Pero bueno, es parte del reto de leer, ¿no? Porque realmente es un libro que no es lo que personalmente yo estoy acostumbrado a leer, pero me pareció interesante y me alegro que este libro haya llegado a nuestro círculo, pues para ver otro tipo de pensamientos. Pero sí creo que lo tendré que seguir leyendo para todavía encontrarle más fondo y más sentido a muchas cosas de las que se mencionaron ahí. Y, ¿cómo le puedo decir? Algo que me llama la atención, quiero que sepa, yo guardo mapas antiguos, yo no veo, ¿no? Pero guardaba anteriormente unos mapas antiguos y algunos recordatorios de la parte de la historia de mi país. Y quiero que sepan que en 1678, cuando la ciudad la ciudad se trasladó en 1673 después del incendio de Morgan a Sí. la península en que hoy está el Casco Viejo. Y ya Ujú. ahí aparecía en 1678 el nombre de Salsipuedes, ahí mismo donde está la calle de Salsipuedes, que no es Mire, una casualidad de estos tiempos actuales, es una cosa que tiene más de el tiempo que tiene el casco viejo de existir. imagínese. Solamente para aclarar. Ah, Y muchas gracias. eh, muchas gracias a usted, Carlos. Carlos Si es de me, Panamá. Sí, si me permiten, miren, qué sí, sí. Sí. interesante, y conoce nuestra historia. Mire, el profesor Ríos hubiera estado encantado con este círculo, con ustedes, porque todos han hecho aportes interesantes. Y él estuviera también de acuerdo con que una persona no le gustara la obra, la criticara y surgiera, perdón, esa polémica, porque eso era lo que él buscaba con este texto, polemizar, eso que dice él, de que de repente estamos acá hablando del Quijote y de repente sale, bueno, personajes míticos que se movían a lo largo de toda la obra, así que bueno, yo creo que el profesor Ríos de verdad hubiera estado muy contento con esta de Gracias, alguna manera. profesora. Yo pienso también que bueno, es mi parecer, ¿no? Que el escritor Ricardo Ríos Torres también tenía la intención como de resaltar a todos esos buenos escritores que menciona Claro, en la novela, o sea, y algunos tal vez los conocemos, algunas obras, y también como para incentivar, ay, mira, ve, eso es lo que menciona de este, por decir algo, un autor, bueno, Miguel de Cervantes Saavedra es muy conocido, ¿no? Pero ahí hay otros que mencionan, ahí ve, yo nunca he leído obra de este señor, voy a buscar para ver qué. Y entonces, así, como todo promotor de lectura, exacto. él, esa es pienso que esa fue una de sus intenciones, ¿no? ¿Cómo Aparte no? de, como ya sabemos, que toda lectura trae polémica, porque un mismo libro se puede enfocar desde diferentes formas, ¿no? Dependiendo
del Así es. lector de cómo lo vaya analizando. Así es. De eso se trata. Sí. ¿Alguien más? Sí, Roxana, sí, Carlos, Carlos. ahora Carlos, Guatemala. Muy Ah, ok, buena dime, tarde. Carlos. Muchas gracias Buenas por tardes. haber dado esta propuesta que nos enfrentó, como decía Carlos Fernández, a otro tipo de lectura. Y la consulta sería, ¿qué nos recomienda nuestra invitada para poderle entender a este tipo de lecturas? Si hay alguna forma o hay algún método o siempre queda como a libre análisis de cada lector, y si hay otras lecturas similares que ella conozca para ir teniendo esa variedad, porque si estábamos con con un ritmo de lectura y ahora nos enfrentamos a este tipo de formato. Gracias. Bueno, sí, la verdad es que un texto, muchas veces, un mismo texto, una obra, requiere varias lecturas. No todos entendemos todos los libros, inmediatamente los leemos. Así que tal vez, y hay libros que tienen su etapa y tienen su momento. En cuanto precisamente a esta obra, yo recomendar un texto como tal, yo recomiendo todos los libros que se puedan leer o que podamos leer, porque en realidad todos los libros nos enseñan algo. Entonces, en cuanto a este libro, que les ha llamado la atención, porque las preguntas que ustedes han hecho, los comentarios, indican que el libro les dejó algo, que muchas cosas, sobre todo para algunos, pues, no, cuando tocan la parte histórica de Panamá, etcétera, pues, en realidad, entonces uno se queda, pues, pero eso indica que hay que leer, que hay que investigar, que hay que preguntar, ¿verdad? Y entonces de esa manera nos vamos nosotros, vamos ampliando ese horizonte y vamos entonces comprendiendo las obras que se nos presentan. La verdad es que para mí la observación es leer y leer no solo esta obra, que es la que estamos discutiendo hoy, sino leer todo, porque esto es algo que es como algo que va agrandando y aumentando. Por eso es que este libro es de esa manera, porque en realidad es el libro de un lector que quiso sumar a su libro otros lectores, y tal como dijo Roxana hace un rato, eso va buscando los nombres y llegando a esos libros. Así que en realidad de eso se trata, de que sigamos leyendo y que no hayan libros que nos sintamos que no podemos asumir el reto. Todos los libros están allí dispuestos a ser abiertos. Bueno, Buenas vamos a hacer. tardes, Lourdes Bencosme de República Lourdes, Dominicana. tiene la Sí, palabra Lourdes. yo siempre me preocupa un poquito cuando en las novelas o en los libros se escribe sobre los niños, como Palillo, Grillo y la hormiguita. Eran niños que después fueron creciendo, pero al principio eran niños como muy usados para llevar mensajes, llevar para poder vender cosas. Pero lo que de verdad mm, me impacta es que dicen que la calle del Sal Si Puede se destruyó. Yo quiero saber, yo sé que nunca eso va a pasar, pero eso fue como algo para darle como realce a la lectura. Y también lo de los lentes. Los lentes siempre le hacían ver como cosas espantosas a los niños, a los que lo veían, porque también un adulto se lo cogió. Entonces, coménteme un poquito de eso, aunque dirían que eso no es interesante, pero para mí yo sí quiero saber Sí, si esa calle todavía está o fue destruida, así como dijo. no, con gusto para hablarles sobre la calle. La calle sí existe, solo que se ha transformado.
han hecho, esa es una calle en la que hay muchos vendedores, vendían buhoneros en realidad, su mercancía. Una calle en la que, por ejemplo, para los días patrios usted puede conseguir vestidos de polleras y todo lo que se utiliza para los vestidos típicos y cualquier cosa. Y por otro lado, también es conocida mucho por libros. Muchas personas allí pueden adquirir libros, solamente los libros, a un precio cómodo porque son libros de segunda. Así que la calle todavía existe y también hay otras personas que venden flores, ciertos otros artículos. La calle como tal existe. Lo de los niños sí yo entiendo su preocupación y es válida. Y le explico un poco, ya no es bueno eso de que los niños pues estén en la calle como era la vida de estos niños. Pero estos niños es que estábamos hablando, a pesar de que como en realidad la calle del espanto pues, tenía muchos siglos, muchos años, pero ya en este tiempo, vamos a decir unos años, los niños realmente que no es lo indicado, hago la observación, pero muchos niños ayudaban a veces a los padres y hacían pequeños mandados por el área cerca y en ese sentido eran otros tiempos y pues los niños siempre, los adultos estaban como vigilando a los niños, ¿no? Entonces de esa manera pues eso es lo que ocurría con estos niños en cuanto a eso de hacer mandados y todo. Sí existía un cuidado, ¿no? Que obviamente ya hoy hay que tener mucho más cuidado y no es lo recomendable tener a los niños por la inseguridad y por el peligro que ellos representan. En estos momentos, pues no, para nada es recomendable eso. No sé si le respondí, Lourdes, o había otra parte de la pregunta. Pero lo que sí quiero aclarar es que Salsipuedes todavía existe. Lourdes, ¿tiene algún otro comentario? Gracias. No, de Aunque, verdad la lectura fui leyendo despacio, así como dicen los demás, pero de verdad no pude terminar bien la lectura por acontecimientos, cosas que me sucedieron, pero de verdad estuvo bien interesante. con gusto. Bueno, Gracias. Me no alegra. puede terminar la Lourdes para que termine de Sí, ver la sí, trama. lo haré. Sí, sí. Esto, no, sí, esta calle, como dice, existe, pero más reestructurada, ¿no? Un poco más moderna, no como las de esos momentos, imagino. Que yo les comentaba también en el grupo de WhatsApp, eh, que yo recuerdo cuando era niña, porque ahí, como mencionó la profesora, uno podía intercambiar libros, o lo comprabas más económico porque eran de segunda bien, o si no tenías el dinero y tenías un libro y encontrabas allí uno que necesitaba, lo intercambiabas. Y Sal si puedes dice que es donde uno encontraba cualquier cosa que tú menos pensaras. Lo podías Sí, encontrar ahí y los mandaban a la gente, no, no, veas Sal si puedes, que allí lo encontrarás, ya sea vestidos típicos, libros, plantas medicinales, adornos, cosas para manualidades, de todo dice que había allí. Mientras acá, profesora, dice una lectora que usted escribió un libro con el profesor Ricardo Ríos, que nos comente esa experiencia y cómo fue esa colaboración entre ambos para escribir esa obra. bueno, El con Quijote, gusto. algo así dice. Sí, la magia del Quijote, con gusto, porque realmente para mí fue, primero, tipo, muy sorpresivo eso, dado que nosotros estábamos leímos la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, con motivo de celebrar, eso fue en el 2005, que se celebraba
un aniversario de la publicación de la obra. Y nosotros, con el ánimo de promover esa lectura, pues realizamos nuestras lecturas y fue muy interesante porque se rifaban obras de la obra del Quijote. Bueno, y nosotros al mismo tiempo decidimos escribir reseñas, cada uno la suya, sobre lo que nosotros interpretábamos de la lectura. Por eso digo que el leer conlleva varios pasos, ¿no? Y uno de esos es a veces como escribir lo que uno, las impresiones que le causa lo que uno lee. Y entonces de esa manera nosotros escribimos reseñas sobre lo que estábamos leyendo de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Y la publicábamos en la página teníamos una página, El Cosmos, en la Estrella de Panamá, y la comentábamos también en el programa de tertulia literaria. Bien, nosotros, de alguna manera eso se fue haciendo así como hojas, muchas hojas. Y al profesor, un editor de una editorial que estaba antes acá en Panamá, le dijo, yo quiero imprimir un libro tuyo, de usted. Entonces, en ese momento, el profesor Río dice, bueno, es que nosotros tenemos un libro. Y me mira a mí, pero yo no sabía a qué se estaba refiriendo. Y luego dijo, podemos imprimir todas las reseñas que hemos hecho, tanto tú como yo, de la magia de Miguel de Cervantes Saavedra. Y yo me quedé, de alguna manera, bueno, nosotros eso fue también un proceso de revisión que ambos pusimos nuestra parte, fue algo muy, muy interesante, porque aparte que la estábamos leyendo, la estábamos comentando, escribíamos reseñas, bueno, ya teníamos una vivencia de la obra. Y de esa manera entonces surge el texto que es La magia del Quijote. ¿De dónde viene el título? Ese título me vino a mí en algún momento lo escuché a Jorge Luis Borges y lo tomamos y entonces de esa manera sirvió el libro que nos dio muchas satisfacciones porque nosotros comentábamos, íbamos a la Biblioteca Nacional, lo comentábamos y de alguna manera yo siento que eso promovimos la lectura de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así que, bueno, no sé si hay algo. Gracias, profesora, gracias. Interesante esa obra que escribió junto al escritor Ricardo Ríos Torres. Y sí, pues las diferentes estrategias que utilizaron ustedes o que utilizan para promover la lectura, pues Sí. el escritor Ríos Torres fue fuerte defensor de lo que es la lectura y la educación y buscaba todos los medios para hacerlo. Como Exacto, así, para llegar al sí, lector. para motivar a los lectores también y para que se pierda ese mito que para más no se lee, no es tan cierto nada, simplemente que quienes no leen es lo que dicen. Pero ahí vamos también nosotros uniéndonos con este círculo de lectores a promover la lectura y en este caso con la población con discapacidad visual, pues en formatos accesibles, siguiendo todas las normas y todos los convenios que nos respaldan para adaptar las obras en formato accesible y ponerla a disposición de la población con discapacidad visual para que tengan la oportunidad también de leer, de recrearse y poder leer el tema que quieran. Eso es lo importante, que puedan decidir con autonomía lo que quieran leer, lo que les guste y todo esto, ¿no? Entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere comentar? Si no tiene pregunta o comentar, o qué historia le llamó la atención,
o si se identifica con alguno, o si algo parecido se ha dado en su país. Bueno, o como les decía en el grupo de WhatsApp de los fines de semana, creo que todos los países, sobre todo de acá de América Latina, tienen un casco antiguo, ¿sí? También nos Sí, pueden hablar de eso, pues que todo, porque casi todos tenemos algo similar en cada uno de nuestros pueblos latinoamericanos. Y también eso hace la lectura a que nos lleve a, a vivir, por decirlo así, o a identificarnos con el escenario, que es más o menos parecido en casi todos los países latinoamericanos. así es. O profesora también nos puede contar más sobre el libro o de sus anécdotas con el profesor Ríos en lo que es la promoción de la lectura. Que usted, y gracias a usted que también se unió a este proyecto de la promoción de la lectura para las personas con discapacidad visual. Para mí ha sido un honor, te agradezco eso. Realmente fueron varias personas que también fueron motivadas por el profesor Ricardo Ríos. Y luego también está Rosemary Tapia, que pienso que ya ustedes también comentaron una obra de ella, pienso. Rosemary Tapia también ha sido una gran promotora de la lectura y eso indica que ese mito de que en Panamá no se lee no, es un mito, porque en realidad sí leemos y sí hemos leído a lo largo de nuestra vida. Bueno, el profesor, como le digo, él era muy de vivir todas las experiencias, de vivir la historia, de vivir eso, precisamente con el tema de la magia del Quijote, reunimos a niños para motivarlos desde pequeños a la lectura. Y nos leíamos y actuábamos, porque esa era una manera para motivar a los niños, varios de los capítulos, y esa es pues, una experiencia que yo recuerdo, eh, nos hacía promover y motivar a personas pues, para que leyeran. Y en eso ese es un andar que él tenía, ¿no? Siempre andaba conversando, motivando, eh, eh, incentivando también a los jóvenes que escribieran, también motivó a muchos jóvenes que escribieran eh, y pasar de ser lector a ser escritor. Así que muy importante eso. Gracias, profesora, gracias. Bueno, a ver, si nos dicen, pues, si no quieren comentar, preguntar, de los tres mosqueteros, ¿cuál de ellos le pareció más, o les gustó, o les pareció más interesante de los tres mosqueteros? ¿Sí? ¿Alguno que quiera respondernos esa pregunta? Y para ver qué nos refuerza más la profesora Isolda acerca de ese personaje, ¿sí? De los tres mosqueteros. De los tres mosqueteros. Sí, pero espérese, déjenme que va a ver si nos responden Sí, primero a lo- lo- cuál les pareció más interesante o más le gustó de los tres mosqueteros. ¿Sí? ¿Ninguno quiere responder? palillo, hormiguita o Palillo. el grillo. Bueno, a mí me llamó la atención, a mí personal, Hormiguita, por siempre ser un chico de echar hacia adelante. Ah, Pese sí. a todas las vicisitudes que tuvo y los tropiezos y todo, pero él siempre fue dispuesto a seguir adelante, inclusive hasta que estudió y todo esto, ¿no? Siempre adelante. ¿Qué nos puede decir
esos tres personajes, los principales personajes de la novela, profesora? Bueno, lo que yo veo, puedo decir, el valor de la amistad en ellos tres, esa unión que tenían, ese apoyarse, ese estar siempre uno al lado del otro. Bueno, Palillo se pone los lentes y entonces es lo que permite pues que a través de esos lentes se presenten distintos aspectos de nuestra historia, como la tajada de sandía, el incidente de la tajada de sandía, eh, el 9 de enero y varios a través del... Ahí entonces ahí vemos cómo el autor en su faceta de historiador y también de docente, pues, de profesor, de docente, así que lo vemos que a través de esos personajes, pero ya le digo, a mí me llama mucho la atención es el valor de la amistad, de la unión, de que a un niño estaban muy unidos y muy compenetrados. Así también otra cosa que llama la atención y creo como siempre como los niños de la calle se ponen unos apodos o les ponen, porque creo que se los ponen entre ellos mismos, esos apodos, ¿no? Que palillo, que hormiguita, que de pronto usted oye que culebrita y no sé qué, y siempre son como apodos bien llamativos. Y Y ajá, pienso que tienen que ver algo con la misma personalidad. Porque, por ejemplo, eso de palillo me indica a mí, no sé, mi mente, que debe sea ser flaquito, delgado, delgado. delgado y alto. Ajá, hormiguita lo veo como activo, ¿no? Y el grillo también, o sea, un nombre, sí, lo que la imagen que uno Sí, pero eso uno lo escucha más así con los niños de la calle, esos apodos, ¿no? Es lo que sí, quiero decir sí, siempre, porque acá vamos a decir con niños de familia, cosas así, no se ponen esos, no se le no, ponen esos apodos así. sí, Eso es como algo eh, jocoso y algo como llamativo, pues, así es, que seguro que no solo acá en Panamá se da eso, sino en todos los países que se claro. ponen esos apodos, o que hay apodos increíbles que uno, yo, ¿y pero qué? ¿Por qué le dicen así? Por tal cosa, le dicen a uno, ¿no? Le comentan. Siempre hay una razón detrás Siempre de hay la una polo. razón, sí, ya sea porque le gusta algo más o porque cuando estaba chiquito, dice, por acá conocí una persona que le decían, dice, a un chico que sopita, yo sopita porque nada más quería estar tomando sopa, dice, cuando era niño, y cosas Imagínate. así, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere comentarnos? Roxana, Dígame, referente a Carlos. los tres mosqueteros, una anécdota aquí en Guatemala, Sí, digamos, en la Escuela Santa Lucía, que es el centro de donde las personas con discapacidad reciben su educación. Hubo una época que había internado y tres de los compañeros con discapacidad visual estuvieron en la escuela y andaban siempre juntos y de hecho los conocíamos como los tres mosqueteros. Y cuando ya salieron a la escuela regular, y cuando llegaba a la biblioteca Braille, ya sabía, Rafa Montoya, que es el encargado, siempre atendía a estas tres personas y siempre los identificábamos. Así vinieron a solicitar material los tres mosqueteros. los tres. Lamentablemente ya solo uno de ellos queda porque hay dos que ya fallecieron, pero sí se mantenía esa amistad y ese compartir en sus diferentes actividades. Siempre hay similitud. Sí, Sí. Ay, qué bueno. También hay tres mosqueteros por allá. En Dominicana seguro que también hay tres mosqueteros. En Ecuador, en Colombia, en todos lados debe haber tres mosqueteros por allí que uno conoció, ¿no? O conoce. Porque hay algunos que es bonito, como dice la profesora,
que la amistad que se da entre ellos porque que crecen desde niños, inclusive mantienen esa amistad hasta ya adultos, muy adultos. Y esa es una amistad verdadera, ¿no? Que tal, como dicen, en las buenas y en las malas. A crecer con aciertos, con aventuras, con triunfo, con todo. Así que interesante esto. Todo lo que trae una lectura, ¿no? Sí, ¿Alguien más quiere comentar sobre sus tres mosqueteros que ha conocido? ¿O ha conocido o ha oído hablar de ellos? Porque puede que no los conozcamos y hemos escuchado. O si no, profesora, también nos puede seguir hablando. Usted que tuvo tanto acercamiento con el escritor que, bueno, lamentablemente no los tenemos con nosotros, estoy segura como usted, porque yo lo conocí y una persona bien humilde, bien sencilla, y bien, le gustaba mucho conversar y conversar con sus lectores, así conversar es. con sus lectores y explicar cada detalle. Y eso Y motivar genial, ¿sí? motivar a la Y lectura. motivar para la lectura. Sí, Era, sí, sí. Así pues, si no, nos puede seguir hablando de eso, de los otros libros que bueno, tiene sí, el escritor. bueno, sí, siempre en realidad, como le digo, su tema de escritura era ensayo, y en los ensayos así trataba sobre aspectos, en realidad estaban muy ligados con la realidad nacional, lo que estaba ocurriendo en el país. Y eso lo motivaba lo preocupaba mucho cómo iba el giro de los acontecimientos. Y sobre esos temas también él escribía, no solamente era lo literario o la crítica literaria, sino temas muy puntuales eh, que de alguna manera nos preocupaban, pues siempre estaba pendiente del día a día de nuestro país. Era una persona también que promovía los valores, aparte de promover la lectura, los valores, estaba siempre listo a ayudar a las demás personas, siempre tenía una mano para alguien que lo, que lo necesitara, amigo de sus amigos en realidad, pues no solamente es lo literario, no solamente es lo de escribir libros, sino como ser humano, pues él dejó un gran legado eh, en las personas que lo pudimos tratar en el día a día. Así. Gracias, gracias. Buenas También, noches, Roxana, sí, disculpa que te interrumpa, pero dígame, directora. yo quiero hacer un comentario del autor que ya no está con nosotros, como acaban de mencionar, pero el sistema de bibliotecas y la Universidad de Panamá en el 2018 le hizo un reconocimiento por esa trayectoria, como acaba de mencionar la, co- Profesora Isolda. la profesora Isolda, exacto. Se le hizo un reconocimiento y en vestíbulo de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar hay un mural en referencia a su obra y su trayectoria de 1958, en la cual él estaba ese día muy feliz, muy contento, muy emocionado porque la universidad no le había dado un reconocimiento en toda su trayectoria y en el 2018, el sistema de biblioteca en conjunto con el IDEN le hicimos un acto de reconocimiento de su participación en 1958 y la trayectoria de 1964 Como nacionalista, como nacionalista, exactamente, historiador. exacto. Gracias, profesora, por compartirnos esa anécdota Sí, el profesor Ríos Torres. Porque ¿Sí, profesora?
Además de eso, él era un bibliotecólogo de los dedicados, así que siempre estuvo al día en todas las labores de la biblioteca. Y sí, él también se le otorgó la pluma de oro como el escritor del año, a raíz esa fue dada eh, por la biblioteca, no fue por la biblioteca, fue a través en una de las ferias de libros, a él se le reconoció eso y se le dio la pluma de oro, y también tuvo otros reconocimientos que se le otorgaron, aparte de este que dice la profesora Sonia, que le hizo la universidad. Así que muy importante eso, que se le reconozca en vida a la Así persona. mismo. Sí, eso Gracias. quería compartir esa anécdota y esa, ese homenaje que se le hizo. Y él estaba muy emocionado. Es más, yo lo fui a buscar a la casa y lo tuve Ah, que, mira qué y, emoción. y lo Le tuve que, tocó, le sí, me tocó ser tocó. transporte. Sí, Sí, ajá, fui transporte, lo llevé y lo traje. sí, porque Ah, bueno, poco a poco al final ya él no se movía mucho, no asistía a muchas cosas por eso, precisamente la falta por, de la, por la salud, ¿sí? Exacto, de la exacto. salud. Sí, Ujú. pero es que los reconocimientos hay que hacerlos en vida, ¿no? Para que la gente se lleve su satisfacción, los conozca, Ah, ¿no? Ya después de difunto, ya, ¿para qué? Exactamente, exactamente. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, ya, Yo ¿para estoy de qué? Los acuerdo. familiares, tal vez, pero no es lo mismo.